indicadores de rentabilidad. ¿Qué son los indicadores de rentabilidad? Llamados también indicadores de rendimiento o de lucratividad. Entonces, como podemos observar, ya tienen que ver con los resultados del periodo y los resultados del ejercicio, de qué manera la empresa ha obtenido esos rendimientos, ha obtenido ese lucro y si ese lucro realmente es el que se esperaba en cumplimiento de los objetivos previamente trazados. Dice que miden la efectividad de la administración para controlar los costos y gastos y de esta manera convertir las ventas en utilidades. Es decir, ¿será que los costos y los gastos están siendo demasiado altos y no me están permitiendo lograr ese nivel de utilidades esperadas? ¿O serán que los costos y los gastos están dentro del nivel normal? ¿O qué está pasando con mis utilidades en relación a esos costos y esos gastos para poder finalmente obtener un rendimiento o una lucratividad esperada? Lo más importante para el inversionista es saber cómo se produce el retorno de los valores invertidos en la empresa. Es decir, yo qué puedo seguir esperando de esa empresa. ¿Será que donde tengo mi inversión, donde tengo mis acciones, mis participaciones, se está generando el rendimiento que realmente esperaba? Pues rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo total. Entonces al inversionista realmente le interesa saber cuál es la rentabilidad de esa empresa, si realmente tiene un beneficio económico para su inversión. Los indicadores de rentabilidad se clasifican en margen bruto de utilidad, margen operacional de utilidad, margen neto de utilidad, rendimiento del patrimonio, rendimiento del activo total, el EBITDA y el sistema DuPont. Miremos cada uno de ellos. El margen bruto de utilidad, ¿a qué se refiere? Establecer la relación que existe entre la utilidad bruta que reporta la empresa al final de un periodo, al final de un cierre, versus las ventas netas realizadas durante ese periodo. Aquí se hace una anotación muy clara donde nos dice que la utilidad bruta corresponde a tomar las ventas netas y restarle únicamente el costo de venta. Entonces esa es la utilidad bruta de la empresa. Al aplicar la fórmula con valores numéricos tenemos una utilidad bruta de 522.300 y unas ventas netas de 1.911.600 y nos da un margen bruto de utilidad del 27.4, es decir, apenas estamos descendiendo en ese estado de resultados. Tengamos en cuenta que primero tenemos una utilidad bruta, después seguimos descendiendo a restarle otros conceptos, obtenemos una utilidad operacional y seguimos descendiendo hasta llegar a la utilidad neta. Esta es la primera utilidad que se calcula en ese estado de resultados, donde el margen bruto resultó ser del 27.4%. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación que se le da? Significa que las ventas de la empresa generaron un 27.4% de utilidad bruta en el año, o también que por cada peso vendido se generó una utilidad de 27.4 centavos de utilidad. Como vemos aquí el porcentaje es bastante representativo, pero porque apenas estamos descendiendo en ese estado de resultados. Miremos lo que nos dice el margen de utilidad operacional. Seguimos descendiendo. Pues aquí ya vamos a tomar es una utilidad operacional. ¿Y de dónde resulta esa utilidad operacional? De tomar las ventas netas y restarle unos costos, restarle unos gastos de administración, unos gastos de ventas, unos gastos financieros para obtener finalmente una utilidad operacional. Como se pueden dar cuenta, seguimos descendiendo en ese estado de resultados. Primero fue la utilidad bruta y después fue la utilidad operacional. Si tomamos esa utilidad operacional que para efectos del ejercicio dio 390.400 dividido con las ventas netas, que según el estado de resultados es de 1.911.600, nos da un 25% de margen operacional.
es decir, mucho menor que el anterior. ¿Por qué? Porque es que aquí, aparte del costo, ya restamos de manera adicional unos gastos de administración y unos gastos de ventas. ¿Qué interpretación se le puede dar a este indicador? Significa que la utilidad operacional corresponde a un 20.5% de las ventas netas en el año. Es decir, que por cada peso vendido, esta de acá, que por cada peso vendido se está reportando una ganancia operacional de 20.5 centavos. Muy bien. Continuando con el descenso en ese estado de resultados, tenemos un margen neto de utilidad. Entonces aquí ya es prácticamente una de las últimas utilidades en ese estado de resultados y tenemos los siguientes. Utilidad neta, aquí nos indica también de dónde sale esa utilidad neta. A las ventas netas menos los costos que ya lo habíamos restado para efectos de la determinación de la utilidad bruta, menos los gastos operacionales, administración, ventas financieros para efectos del cálculo de la utilidad operacional y ya para efectos del cálculo de la utilidad neta. Entonces sumamos otros ingresos, restamos otros gastos o egresos y le calculamos el impuesto de renta y obtenemos entonces la utilidad neta del ejercicio. Si esa utilidad neta lo dividimos entre las ventas, el cual ha sido un factor constante en estas tres fórmulas, obtenemos un margen neto de utilidad del 14.7. Entonces podemos identificar que de acuerdo a ese descenso ya es mucho menor. Primero fue un 27, después fue un 20 y ahora bajó un 14.7 porque seguimos restando más factores. Eso significa que la utilidad neta, ya la última, correspondió a un 14.7 de las ventas netas, es decir, que por cada peso vendido se generaron 14.7 centavos de utilidad y puede considerarse que este margen neto de utilidad es bueno. Si no hubo pérdida, por el contrario, hubo una utilidad para la empresa. Rendimiento del patrimonio. Este es un indicador muy importante porque es que ya me permite establecer la relación que existe entre la utilidad neta obtenida en el periodo versus el patrimonio que posee la empresa. ¿Sí? Tenemos rendimiento del patrimonio es igual a los 280 de utilidad neta para un ejercicio en particular versus el patrimonio que tiene la empresa, 1.889. Si dividimos esa utilidad neta obtenida por la empresa entre el patrimonio, nos va a dar un 14.9. ¿Qué significa eso? Que las utilidades netas correspondieron al 14.9 del patrimonio, es decir, que los socios o los dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su inversión del 14.9 de acuerdo a su inversión, lo cual resulta ser muy bueno para los inversionistas. No se están obteniendo pérdidas, por el contrario, su inversión, su participación dentro del patrimonio de la empresa está generando un porcentaje de rentabilidad. Recomendación: no tener en cuenta las valorizaciones hasta que no se venda el activo valorizado. Las valorizaciones simplemente corresponden a unos estudios de mercado que incrementan el valor del patrimonio, pero que finalmente no son sumas que se están recibiendo al interior de la empresa, razón por la cual se recomienda no tenerlas en cuenta. Tenemos otro indicador que es el rendimiento del activo total. Aquí ya se tiene en cuenta el total del activo de la empresa en relación a su utilidad neta. Es decir, que el activo total sin descontar las provisiones de deudores, provisiones de inventarios y la depreciación, no se le puede hacer ningún tipo de deducción. Por eso dice que debe corresponder al activo total bruto. No realice ningún tipo de deducción por estos conceptos. Entonces, si aplicamos la fórmula, tenemos una utilidad neta de 280 dividido un activo total bruto de 5.180.100 nos da un rendimiento sobre ese activo total de 5.4, lo cual también resulta ser muy bueno. Significa que las utilidades netas con respecto al activo total correspondió al 5.4, es decir, que cada peso invertido en activo total generó 5.4 centavos de utilidad en el año. Yo les comento de que resulta ser bueno, pero realmente deben compararse
con cuáles han sido las metas o los objetivos que se ha planteado la empresa en cuanto al rendimiento de este activo total. ¿Realmente se esperaba esto? ¿Realmente se esperaba más o realmente se esperaba menos? Entonces, dependiendo de cuáles eran las expectativas que tenía la empresa, se podría considerar si es bueno o no es bueno para la empresa.